Amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermanos. El Señor para los aquí. Gloria al Señor. Ya no hace tanto frío hoy día. Los hermanos que están ahí no saben que aquí en Chile estamos en invierno, así que hace harto frío. No estamos bien. Aquí en el Señor nos da calor. Me acuerdo un pastor, bueno, que ya está con el Señor, y la iglesia se llenaba de hartos hermanos. Y en el periodo de verano, ¿no? Entonces había, como era bien, como aquí encerrado, acá, ¿no? Entonces habían una puerta para que entraran un poco ahí, entonces conmigo tratamos y todos se peleaban en aquel lugarcito. Entonces trataban de llegar temprano, porque el culto, no recuerdo qué hora era, pero ahí eran los cultos largos. Para la gente del mundo es una locura que los cristianos, los evangélicos, son 2 horas, más o menos, lo que calcula uno en la alabanza, en el mensaje, en las peticiones, algunos avisos que dice la iglesia que tienen más cosas que hacer, en la Andorca, cuando hay hermanas que se dedican, otras van a los hospitales, hermanos que van a las cárceles. Eso hace la obra de la iglesia que tienen harta membresía. Siempre hay otro trabajo. Otros visitan a algunas hermanas que están enfermas y van a visitarla, orar por su casa. Esa es la labor de la iglesia. Eso hacen. Mientras pertenecía iba a las cárceles, a los hospitales, y se da autorizando para entrar a orar por los enfermos, para algunos partieron, pues también para que se recuperaran. Entonces, había harta hermandad que hacía el trabajo de la obra. Y recuerdo que ese lugar, porque todos tratábamos de llegar temprano para estar ahí, duraban los cultos 3 horas. Digamos a las 5, salíamos con las 9 de la noche. Y contento entonces para la gente del mundo, dice, eso es loco, ¿cómo tanto rato pueden estar escuchando la otra iglesia de tipo religiones 1 hora? Pero normalmente, por decirle, los metodistas, la iglesia metodista pentecostal, o nosotros, son 2 horas porque uno dice 1 hora para alabar al Señor, aviso, y la otra hora para la palabra. Ahora sí el Señor, el Espíritu Santo dice otra cosa, ya no, bueno, Dios lo hará. Podemos estar hasta los otros días hablando de así es, sientes, son tan hermanos, y la gente que me visita y hasta el otro día. Se hacen vigilias de oración también, les cuento eso, pero bueno, pues, mega vigilia o vigilia entera, entonces esos van predicadores o el pastor de la iglesia, entonces de las 9 a las 12 de la noche, o a veces hasta las madrugadas, entonces para orar y alabar al Señor. Siempre lo hace en la iglesia, ese tipo pentecostal en este caso. Y nos paramos, me acuerdo de ese rinconcito, ahí y él decía estas palabras, me acuerdo que decía, ¿tienen calor, hermanos? Sí, amén, pastor, decíamos todos, calor y no había mucho ventilador, entonces estábamos, pero igual queríamos escuchar la palabra y la miramos ahí sentados, Dios mío, entre los niños y los hermanos, los miramos. Entonces, y si perdíamos el lugarcito, entonces, para llegar un poco de aire, decía, no se preocupen, hermano, estén tranquilos, aquí hace calor, ¿cierto? Sí, pero abajo es peor, dice. ¿Y usted sabe dónde abajo? Del otro caballero. El innombrable. Dice, para allá es peor, dijo, así que aguántense ahora, porque de aquí se van a ir para el reino de los cielos. Hay refrigerio arriba y de todo. Decía él, así que no importa el calor que estuviera, dije, aquí estoy. Gloria al Señor. Amén. Vamos a entrar a la palabra que es escrito ahí también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Primera de Samuel. Libro Primera de Samuel. Sí, porque lo busque allá. ¿Lo tienen todo? ¿Sí? ¿Amén? Sí, lo tienen. Entonces leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se arbitra en el título Pacto del se dice Jonatán, algunos dicen Jonatán, vamos a decirle Jonatán, como en ese idioma español, vamos a decir Jonatán y David.
pacto de Jonatán y David, y dice, versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mis labios, mi vida. Humanamente yo no podría predicar si tú no me guías, Señor. Necesitamos, Señor, ser edificados, corregidos y enseñados a través de tu palabra. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, y enséñanos a todos los que estamos aquí y los que están conectándose o verán más adelante este mensaje. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija. Abre el entendimiento de nuestros oídos espirituales y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Traté y le consta a mi esposa que luché con el mensaje, esta enseñanza. Yo soy bien terco, lo digo delante del Señor, batallo siempre con el Señor. Es mi defecto, tal vez, pero después me da alegría cuando el Señor usa mi vida para enseñar a la iglesia y también a mí. Yo batallé desde ayer y hasta última hora, pensando humanamente que cuesta entender que el Espíritu Santo es el que habla con nosotros. Él tiene que dirigir la palabra que fluye a través del predicador, no el hombre. Entonces uno dice, Señor, qué complicado lo que tú estás poniendo en mí. Pero es como si Dios te ha dicho que yo voy a usarte como un vaso de honra a ti y a todos aquellos que entiendan que yo soy Jesús y que necesitan de mí para que aprenda la iglesia. Y hay que sacar todo eso de uno. Y debido a que alguien por ahí me mencionó y me quedo dando vueltas y vueltas hace mucho tiempo. Y quise ir a la Escritura porque todo está ahí, la respuesta de Dios. No lo había hecho. Esta vez me tomé el tiempo y lo hice. Esa era una pregunta que me dijo alguien por ahí. ¿Realmente existe la amistad, los amigos sinceros? ¿Existe eso? Y me dijo, hasta el día de hoy, todos los que yo he tenido me han fallado. Me he ilusionado y me he defraudado. ¿Será que, a veces uno piensa, esta persona me decía, ¿será que yo fallo? Obviamente tenemos todos defectos y virtudes, pero sin lugar a duda, un amigo o la amistad debe ser plena. Entonces dice, Señor, realmente me dio vuelta esta palabra que me dijo aquella persona. Y hasta el momento no he encontrado eso. Yo dije, sí, Señor, pero sí en el matrimonio, cuando uno se casa con su esposa,
uno tiene que soportar ella mis defectos, mis virtudes, mi manera de ser, y yo también la de ella, porque la tenemos, somos distintos, fuimos creados distintos, venimos de hogares distintos, de disciplinas distintas, por lo tanto, somos distintos. Pero el amor debe suplir todo eso. El amor todo lo soporta, dice. Entonces uno tiene que ir aceptando esas cosas. Lo desordenado que uno a veces es, algunos, va tirando las cosas y va la esposa recogiendo las cosas que uno va tirando. Y otras cosas más. Entonces dije, Señor, si uno ama a su esposa y va tratando de encajarse por el amor que uno tiene, habrá también en la Biblia algo sobre la amistad. Y de verdad sí la hay. Por lo tanto, los que no tienen amigos todavía o amigas, hay una esperanza. Hay. Entonces, aquí la Biblia nos habla de un pacto de Jonatán y David que algunos lo toman de otra manera y no es así. Me explico. Donde dice el versículo 3, dice: e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, o sea, lo amaba como a sí mismo, lo amaba a David, o Jonatán amaba a David. Tanto así que Jonatán, el amor que sentía por su amigo David, dice el versículo 4, se quitó el manto porque él era un soldado, hijo del rey Saúl. Jonatán era uno de los hijos del rey, uno de los hijos del rey Saúl. Y él amaba tanto al rey David, o a David en ese entonces, pero era el rey, que le dio estas cosas. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su tolabarte del guarda del asunto. De amistad, de Dios su armadura, sus cosas. Jonatán, David, hay amigos, son así. Era el amor de Jonatán con David. ¿Qué es la amistad según la Biblia? Jesús nos ha llamado a vivir en amistad con Él, con el Señor, con Dios, con Jesús, a través de una vida de gracia consciente, creciente y compartida, en una actitud de encuentro constante con aquel que sabemos que nos ama. Hay muchos países que celebran el Día del Amigo. Vaya casualidad, ¿no? Quiero mencionar algunos que me llamó la atención mientras escudriñaba todo esto. Mencionaré algunos: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, India. India, un país más populoso ahora que China, más de 1.400 millones de habitantes. Y celebran qué cantidad de amigos, ¿no? Como la canción de Roberto Carlos, 1 millón de amigos, decía, ¿no? Malasia, Indonesia y Asia lo celebraban el primer domingo de agosto. Y últimamente, ahora último, y así que tenemos esperanza, algunos aquí, dice, el día 20 de julio se unieron Brasil, Chile, España y Uruguay. No son muy amistosos, parece. Y como esa canción dice, y verás en Chile al amigo cuando es forastero. No funcionaba, parece. Bueno,
Hay bastantes ejemplos en la Biblia de amistad como la que yo acabo de leer. Tremenda, gloriosa. Hoy escasea eso. Al parecer. Pero sin lugar a duda, la amistad es algo valioso y necesario. Los seres humanos fuimos creados para relacionarnos y Dios nos bendice con nuestras amistades. Y claro que sí. Si lo dice Dios, es así. Esta amistad de Jonatán y David que nos vamos a referir fuera tan profunda, fue al extremo que el papá, el rey Saúl, el padre de Jonatán, el rey Saúl, quiso matar a su amigo David, porque su papá era el rey de Israel y Jonatán era su hijo, y él amaba a David, su amigo, y el papá, por decirlo así, quería matar a Jonatán por alguna razón. Dice así: en 1 Samuel, donde estamos leyendo, 18, del 7 al 8, dice, arriba como título, Saúl tiene celos de David. Él era el papá de Jonatán. Versículo 7 vamos a leer. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino, dijo. Porque estaban alabando porque él fue un guerrero fuerte y mató muchos soldados enemigos. Entonces la gente empezó a alabarlo, a alabar a David, y el rey Saúl le entraron celos. Dice versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, porque vio que el celo fue del corazón grande de rey Saúl. Dios conoce todo, tu corazón, mi corazón, y fue perverso lo que vino. Por tanto, Dios permitió, dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó, miren lo que hizo, el celo, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ese era el amigo de Jonatán, el hijo de este rey. Lo quería matar. El rey Saúl. Pero primaba más la amistad. Por celos, lo quería matar. ¿Qué hizo el amor por su amigo David? En 1 Samuel 19, del 1 al 7, dice ahí como título, Saúl, padre de Jonatán, procura matar a David. Él quería matar a David, a su amigo. Entonces, capítulo 19, versículo 1 dice, habló Saúl, el papá de Jonatán, dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Mira quién estaba mandando y dando. Él era el rey. Y obediencia tenía que tener todos. Y la orden era
para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. A pesar de la orden de su papá, el rey, amaba tanto que dijo, yo no voy a hacer eso. Podría decir a sus soldados, yo sé dónde está, vayan allá y mátenlo. Pero él amaba a su amigo. ¿Qué es lo que hizo en el versículo 2? Dice, y dio aviso a David, él avisó, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Fíjense, y más junto con su papá. Y dijo, aquí, tú escóndete, yo veré lo que hago con mi papá, para dónde lo desvío, qué le diré. Pero tú escóndete, porque mi papá te va a matar, yo es mi padre, yo tengo que estar con él, soy soldado de la fuerza del ejército de mi papá, Saúl, el rey, y yo estaré ahí, pero él le avisó, escóndete, le dijo. Entonces, dice que hasta intercedió, trató de apaciguar y habló con su papá. Y dice así, versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Dice, como así, papá, tú eres el rey, no peques con David por matarlo. Dice, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Él no había hecho nada. Incluso cuando entró ese espíritu, habla la Escritura, de ese espíritu que puso Dios para que atormentara a Saúl. Dice la Escritura que David tocaba, era músico, le gustaba la música, y le tocaba el arpa, y al tocar el arpa, ese espíritu que tenía el rey Saúl se calmaba y se relajaba. Era un ansiolítico para el rey Saúl. Y le tocaba el arpa, y él se calmaba. Y aún así, él quería, 2 veces le tiró la lanza para matarlo, solamente por celos y envidia. Y es que existe eso. ¿Cómo suple, hermano, el amor de este amigo fiel y leal, y sabiendo que él no había hecho nada, intercedía y le dice, no hagas eso, rey Saúl? Esta amistad es un ejemplo sin igual de una amistad en la Biblia, sin lugar a duda, hermano, cuyo amor significa e implica sacrificio y lealtad, porque él podía haberse dado cuenta. Usted cree, hermano, que si Saúl descubre que su hijo lo está traicionando, por decirlo, lo hubiera matado, porque era una desobediencia al rey. Y el orgullo es tremendo. Y su celo y el espíritu ya que hace de maldad, de asesino, estaba dentro de su corazón. Se descubre, ahora tan su hijo lo hubiera matado, sin lugar a dudas. No creo que lo hubiera matado. Y corriendo el riesgo de eso, Jonatán intercedió por su amigo. Por eso digo que es un ejemplo de sacrificio y lealtad. Pero ¿qué ocurrió en esta historia? En 2 de Samuel, más adelante, capítulo 9,
esto más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Sucedió lo siguiente. Murió. No está diciendo ahí, lo voy a leer, hermano, para que ponga atención. Murió en una batalla, en un frente de batalla, Saúl y sus dos hijos, Jonatán y el otro hijo, hermano de Saúl, de Jonatán, en el frente de batalla murieron. Pero era tan grande el pacto que hizo Saúl, o sea, David, con su amigo, y dice así el versículo 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Es lo que estaba ocurriendo. Como le mencioné, ya en la guerra murió Saúl y sus hijos. Entonces David, acordándose del pacto, dijo esto: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, que murió en la batalla con su padre? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Ya era rey David de Israel después de Saúl. Y él respondió: ¿tu siervo? El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo, de Jonatán, lisiado de los pies. Quedó un hijo de su amigo Jonatán, que era lisiado de los pies. Entonces el rey David le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vio el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. Ese era el hijo de su amigo, que quedó vivo, hijo de Saúl. Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y le respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Miren lo que hizo. ¿A dónde llegó la amistad y el pacto de estos dos varones? Un ejemplo de amistad y de lealtad y fidelidad, que hasta su hijo, que era lisiado, lo hizo David por amor de su amigo. La amistad, una promesa. En Proverbios 17:7, en la Biblia de las Américas, yo quiero leérselo, no lo busque. En todo tiempo, dice Proverbios 17:7, ama al amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Leyendo por ahí, dice un artículo que leí sobre esto. Dice: la amistad está llena de momentos duros que nos hacen preguntarnos si la otra persona es merecedora de nuestra lealtad. Así es. Sí. Pasa eso. La amistad está llena de momentos duros que nos hacen preguntarnos si la otra persona es merecedora de
nuestra lealtad. Si seguimos, decía el texto, los lineamientos, sus principios, su palabra, su consejo de Dios, experimentaremos el milagro, el amor sin egoísmo en esta tierra. Si seguimos los lineamientos, los principios de Dios, su palabra y su consejo, vendrá, dice, y sin egoísmo, Él puede hacer que nosotros superemos estas cosas. Quise tomar otro ejemplo de la Biblia. Si pueden acompañarme en Segunda de Reyes, está por aquí cerquita. Segunda de Reyes, podía haber tomado varias historias relacionadas con esto, pero por el tiempo tomé estas dos historias de la Biblia. En Segunda de Reyes, de capítulo 2, versículo 1 al 2, dice así su palabra, si no después yo se lo puedo dar. Dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Venían caminando Elías y Eliseo, su amigo, venían caminando. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Él le dijo, como le dijo: quédate aquí, no me acompañe, yo tengo que ir a tal parte porque Dios me mandó a Betel a predicar, a llevar un mensaje, lo mandó el Señor. Y Eliseo, su amigo, le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré. Descendieron pues a Betel. En Segunda de Reyes, en capítulo 4, ahí mismo donde estamos, dice de nuevo, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, a otra ciudad. La primera era Betel, ahora dice, volvió a decirle Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. No quería dejar solo a su amigo Eliseo iba ahí al lado de él. Eliseo iba al lado de Elías por alguna razón, ¿cierto? El mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 6, perdón, 2:6, dice nuevamente: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos varias veces, y siguió. Era porfiado Eliseo, por alguna razón quería a su amigo. En el versículo 8 al 10 dice: tomando entonces Elías, el profeta Elías, un profeta de Dios, dice, su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron
a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ese es un milagro tremendo. Era un profeta de Dios y Dios lo usaba a Elías. Usaba a Elías. Era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Entonces iba Eliseo al lado de él. Y mire lo que hizo aquí. Dice, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán. Y se abrieron, dice, las cuales se apartaron una y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, versículo 9, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, o sea, el Señor venía a buscar a Elías para llevarlo al cielo. Era el momento de su partida. Vuelvo a leer. 11 dice, y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, de ti será hecho así. Mas si no, no. O sea, si es la voluntad de Dios, bien. Y si no es la voluntad de Dios, no. Depende de Dios, no de mí. Le dijo Elías, cuando me vieres que Dios me lleve. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, caminando como amigos, dice, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo. Versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y de su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Quedó la gracia y Dios permitió y le dio los dones que tenía su amigo Eliseo. ¿Tuvo recompensa al caminar y seguir al lado de él o no? Claro que sí. Es una enseñanza. Al caminar al lado de un amigo que camina con Dios, vale la pena. Vale la pena el logro. Caminar con un amigo de Dios, con alguien que usa a Dios, amigo o amiga, tiene su recompensa, pero él siempre con respeto, porque sabía que la gracia, la unción, Dios se la dio a Elías. Y tuvo su recompensa, esa amistad. La Biblia habla de varias amistades. Quise tomaré dos. La amistad de Ruth y Noemí. Noemí, una suegra de Ruth. Moisés y Aarón, su hermano, era su amigo. A veces también en la familia, en los hermanos, hay amigos. Son amigos y hermanos, como Aarón y Moisés. Hay en el matrimonio también esposa, su amiga. Mi esposa es mi amiga, mi esposa. A falta de un amigo, a la esposa. Es
es una amiga, mas que es leal hasta el fin, en todo tiempo, aunque nos equivoquemos, ella va a ser fiel y leal, nos va a defender aunque cometamos errores, pero después nos va a corregir, nos va a decir, hiciste mal, no estuvo bien. Moisés y Aarón, a pesar de que Aarón falló a su hermano Moisés, falló. Sí, quiero ver en Éxodo. Éxodo 32. A ver si lo encuentro. Éxodo 32 del 1 al 2. Dice, viendo el pueblo, versículo 32, versículo 1 estoy leyendo, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel perdieron la paciencia, impacientes, y él dejó a cargo a Aarón, su hermano, abajo, en el campamento, mientras Moisés fue en busca de Dios, como Dios le ordenó que subieran al monte, para que le entregara los 10 mandamientos para guiar al pueblo. Y subió. Tuvo harto tiempo en el monte orando y ayunando, mientras el Señor le iba a entregar los mandamientos. Como tardó mucho, se rebelaron el pueblo, no tuvieron paciencia, y le pidieron a Aarón que hiciera una torpeza. E hicieron un becerro de oro. ¿Recuerda usted cuando se ve esa película? Que la dan siempre. Y dijo, y se dejó guiar. ¡Qué tremendo error! Y se dejó guiar y dijo, ya entonces traigan los aretes y todo lo demás. Y hicieron un becerro de oro. Eso hicieron. Dice así el versículo 32 de Éxodo 32, versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Habrá estado contento el Señor con lo que hizo Aarón, viendo los milagros que hizo Dios a través de Aarón, con la vara, de la serpiente, y tocaba el río y se convertía en sangre, y todos esos milagros que usó Dios, Aarón, y aún sabiendo que estaba Moisés, su hermano, en la cima conversando con Dios, desobedeció, tuvo miedo de la gente, de la presión de la gente, e hizo eso. ¿Falló Aarón en la amistad con su hermano? Claro que sí, primero a Dios. En el libro de Números 12, 1 al 3, otra cosa ocurrió aquí.
María y Aarón murmuraron contra Moisés. Números 12:1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dicen que era una morenita, de ahí viene la cusita. Los teólogos, los estudiosos dicen que él tomó como esposa a esta mujer cusita que había tomado. Seguramente dijeron, oye, tomó una morenita, una negrita como esposa, y hablaron mal de ella. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, dicen ellos. ¿No ha hablado también por nosotros un celo espiritual? Celo espiritual. Lo juzgaron por tomar una mujer morena, por así decir, dice los estudiosos. Y también dijeron y agregaron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, Dios habla solamente por Moisés. Si nosotros también oramos, ayunamos, somos hijos de Dios. ¿Quién es Moisés para que Dios lo use? Solamente a él. Un celo espiritual. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Dios decide. Pero había una virtud tremenda que quisiéramos que la tuviéramos todos nosotros. Dice aquí el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Eres tú manso? Era muy manso, dice. Para que diga la Biblia que Moisés era manso, era porque era manso. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra, agrega el texto. O sea, era un hombre manso, humilde, sincero, y Dios lo sabe. Y como era manso, sencillo y humilde, entonces los demás dicen, no tiene carácter Moisés. Y nosotros sí tenemos carácter. Entonces, también oramos y ayunamos. ¿Y por qué Dios no me pone a mí? Aarón, o María. Versículo 4. Perdón, y lo oyó Jehová. O sea, Dios oye todo, absolutamente todo. Por eso he aprendido, hermanos, hay que tener cuidado cuando uno lee la Escritura, de apresurar las cosas. Y siempre lo medito. Si Dios me ha llevado por misericordia a conocer otros varones, pastores, no sé si tiene el llamado o no, pero estuve con ellos. Y le decían pastor, a cargo, desordenado o no en la iglesia, con sus cosas, con sus errores grandes, y me llamaba la atención. Pero dije, ¿será así? Pero yo solamente iba y me congregaba y oraba por él, porque aprendí al leer la Escritura a no tratar de ser como Aarón y María. Y eso trae bendición a tu vida, sin lugar a dudas. Si la aplicas viene. Y lo veía, yo decía, ni siquiera trataba de decir, Señor, no quiero murmurar,
Porque si tú lo pusiste, ¿quién soy yo? Si predica así, de esa forma, no importa. Yo trataré de entender. Tal vez no es muy locuaz, no es muy educado y no muy culto. No importa. No tuvo la oportunidad de ir a la universidad. No es abogado, no es ingeniero. No importa. Tú lo pusiste, Señor. No importa. Aprendí en su humildad, en un barrio pobre, de poblaciones humildes, de gente alcohólica, drogadicto, pero ellos se movían en ese lugar y predicaban el evangelio en las calles, predicándole la salvación. Arrepiéntanse, dejen de drogarse, dejen de alcoholismo, dejen de adulterar. Eso decían, en su manera, con su lenguaje, poco letreado, por decirlo de una manera. Quizás no tenía mucha ocasión, ni siquiera su enseñanza media. Apenas como conocí uno que no sabía ni leer. El Señor le reveló cómo leer. No sabía y juntaba las letras, pero un hombre maduro, casado con esposa e hijos. Y dije, Señor, yo callaré. ¿Quién soy yo para decir por qué pusiste a este hombre si yo tengo más capacidad que él para expresar y para hablar? Soy mal culto. Dios me libre de eso. Eso hizo Aarón con María, porque era humilde. Y dijeron, no tiene carácter. Soy mejor que él. Soy mejor que Moisés. Pero Dios lo escuchó. Dice, versículo 4, dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo. Es la carpa donde se reunían, la carpa de reunión, tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Era el único que hablaba cara a cara con Dios. Sí, tremendo como hablaba Dios. Dice, versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Y se preguntó, ¿por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Le dice Aarón y María. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue el Señor. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Versículo 11, dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Siendo amigos, Aarón y Moisés, su hermano, murmuró. ¿Cuántas veces sucede eso? En el mundo, en las iglesias, sucede.
Sin lugar a dudas pasa. En la familia, en los hermanos, pasa eso. Murmuración. Pero Dios lo sabe. Dios escucha. Quiero volver a Números 12, 9 y 11. Pero se mantuvieron justos. Número 16, perdón. Números, el libro de Números, estoy en capítulo 16, el 20, el 21, versículos. Dice, estuvieron 16, 20, 21. De Números dice, y volvió, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos dentro de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de tu carne, no es solo un solo hombre el que pecó, ¿por qué airaste contra toda la congregación? Aarón y Moisés, en estos dos textos que estoy leyendo, se volvieron a unir e intercedieron por una rebelión que hubo también más adelante, la rebelión del pueblo. Alguien, otros que vivió Moisés, que también dijeron lo mismo. Coré, muchos de ellos dijeron, ¿por qué Moisés? Si es manso, no tiene carácter para guiar a nosotros a la tierra prometida, no lo tiene, dijeron ellos. Y nosotros también oramos y participamos de todas las ceremonias de la iglesia. Entonces, también, ¿por qué Dios no lo dijo? Entonces, que Dios decida. ¡Qué atrevimiento! Y Aarón y Moisés, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, le dijo, hágase al lado, castigaré esta rebelión. Apartaos, dice, de entre esta congregación, los consumiré en un momento. ¿Qué hizo Aarón y Moisés? Versículo 22. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de tu carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán, apártalos. Esos se habían rebelado. Volvió la amistad de Aarón con Moisés, pero perdonó Moisés en su mansedumbre, manso, humilde, no tenía cosas en su corazón y lo perdonó. Y dice la Biblia que volvieron a este punto a orar. Solo quise tomar algo de estas historias de amistad, de amor fraternal y lealtad inquebrantable, apoyo incondicional. ¿Hay fallas? Sí. ¿Hay errores? También. Pero puede más el amor. Las leyes y ordenanzas de Dios a su pueblo las estuvimos estudiando, ¿no es cierto? El mes pasado. Y el Levítico, el libro, la Biblia de las Américas, del capítulo 9, versículo 18, quiero leer para ir terminando, dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Quién lo dijo eso? El Señor. Le dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a tus hermanos, a sus amigos, tu familia. No lo harás.
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En Job 6:14, en la Biblia de las Américas dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. Si está abatido, debe haber compasión para con su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Compadécete de tu amigo o amiga. De misericordia, siente lo que él siente. Hay que ser empático con las personas. Preocuparse. ¿Cómo lo puedo ayudar? Aunque le hicieran algo, te hicieron algo, no importa. A Dios le agrada que uno haga lo contrario. Te va a doler. Te va a herir. Pero Dios curará y sanará esa herida. Dios lo hará. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿No lo dijo Platón? Lo dijo el Señor. El hombre perverso, y habla de hombres, se refiere a mujeres también, provoca pleito y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 17:9 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Para finalizar, ahora sí quiero leer Juan, si usted quiere buscarlo, en el libro de Juan, el Nuevo Testamento. Juan 15. Juan capítulo 15, vamos a leer del 11 al 17. Juan 15, versículo del 11 al 17, y con esto terminamos, si Dios así lo permite. Amén. Escuche mientras dice así su palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué lindo como habla la Biblia de la amistad. Dice eso. Nadie tiene mayor, versículo 13, mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacemos caso de lo que Él nos dice, Jesús va a ser tu amigo y mi amigo si obedecemos, si no murmuramos, si tenemos paciencia, tenemos sabiduría, tenemos virtud, soportamos. Vas a ser amigo de Dios, de Jesús. Yo quiero ser amigo de Jesús. No importa lo que me digan, quiero ser amigo de Jesús. ¿Tú no quieres ser amigo de Jesús? Dice, como yo os he amado, dice versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su siglo. 14 dice, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Versículo 15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que
yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y dice, esto os mando. No dice si te puedes o al empeño. Dice Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandato de Dios. Si te cuesta, si nos cuesta, hay que pedirle a Dios ese amor por las personas, por los amigos. Yo quiero ser amigo de Jesús. Hay amigos fieles. Yo veo a mi esposa Magali. Siempre he mencionado eso. Mis hermanos están viendo ahí. No la ven. De la infancia se conocen. Y esa amistad es cuando está Jesús, a pesar de todas las cosas, se puede lograr. Se ve. Se ve como Jonatán, David, Eliseo y Elías. ¿Cuántas? Ruth, Noemí, varias. Por eso fui a la Escritura y dije, Señor, me llamó la atención aquel varón que me dijo eso. Me han fallado los amigos. Y yo me he entregado en forma leal, con fidelidad, oro por ellos, lo he recibido. ¿En qué he fallado? ¿Qué pasa? Es que a veces hay que aceptar algún defecto. Todos tenemos defectos y virtudes, sin lugar a dudas, unos más que otros. Pero el amor suple todas esas cosas. Sí, lo suple cuando uno ama a alguien, a los hermanos. Y Dios lo recompensa. Lo recompensa. Cuando uno hace, dice, Señor, yo no me vengaré, yo no le haré nada, no importa lo que me hizo, yo oraré por él. Para que tú, Señor, aún a veces, dice la Biblia, que nadie debe vengarse. Entonces a veces es tanto el daño que te pueden hacer que le pidas, que dice, oye, Señor, no te olvides de tocarlo, corrígelo, dale una palmada, pero no tan fuerte, Señor. Ni siquiera podemos decir eso. A veces sobresale el humano. El Señor, dice la Escritura, tú te encargarás. Como hiciste con Aarón y Miriam. Y aún así Moisés intercedía. Cuando hubo la rebelión de Coré, Aarón se humilló y dijo, Señor, no los mates, no son uno, a uno, es como decir, a veces corrijo, pero son familias enteras, niños, varios, Señor, no lo hagas. Pero cuando Dios con Dios no se puede transar. Dios corrige el pecado. No se pasa por alto, Dios lo hace. Perdona el pecado, pero lo corrige. Perdona, Dios lo corrige. No queda ahí. Me acordaba, ahora sí, hermano, perdón, estaba por terminar. Me dio una tristeza, escuché un hermano pastor y contaba a él lo que le sucedió con un varón que lo oía llorar y llorar. Esto no tiene que ver con amistad, pero mientras me conmovió eso, y es así. Dice que lloraba amargamente el varón, que se convirtió al Señor de corazón, se arrepintió de sus pecados, de todo, se arrepintió. Uno
por el testimonio, dice que por los frutos los conoceréis. Realmente arrepentido por su manera de ser, de cambiar, de hablar, todo. El pastor lo vio y lloraba cada vez amargamente. Y él se acercó, le dice: varón, ¿por qué lloras tanto, tanta amargura? Y le dije: pastor, le dijo, ahora yo amo a Jesús. Y quiero decirle a mi esposa y a mis hijos lo bien que me siento, que Él ha restaurado mi vida. Ya no voy a ir al infierno. Me he arrepentido de todo lo malo que hice. Pero he ido a mi casa, aquí, donde estaba mi esposa, donde yo viví. Quise volver y salió mi esposa y me echó. Me dijo que no me recibiría nunca más por todo lo que le hice. Y yo quería decirle que Cristo había entrado en mi corazón. Dios nos da la oportunidad. ¿Cuántas veces le habló el Señor? Y no quiso. Se demoró y se demoró aquel hombre o mujer. Después yo insistí y le decía que Cristo me había cambiado, que realmente la amaba a su esposa, quería recuperar a su familia, a sus hijos. Pues salió el hijo mayor, grande y adulto, le dijo: papá, si tú vienes otra vez aquí, yo te voy a golpear. No te aparezcas más por aquí. ¿Qué hago, pastor? Orar, le dijo pastor. Ora para que Dios tenga misericordia y pueda tocar a tu esposa y tus hijos y puedas volver a tu casa. Qué difícil cuando pasa eso, hermano. Terrible, y sucede. Amén. Por eso vamos a orar. Amén, Señor. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, hay cosas terribles, Señor, en el mundo, en la iglesia, en la familia, en muchas partes del mundo, situaciones como tu Espíritu Santo nos ha mostrado. Es difícil, Señor. Algunos tú le hablas a tiempo y después de tiempo. Les llamas para que vengan al camino, se arrepientan antes de que sea tarde. Pero muchos no escuchan, Señor. Por eso te damos gracias por lo que hemos podido escuchar por misericordia. Hemos oído tu palabra, hemos abierto el corazón y los oídos espirituales para que tú, Señor, puedas recibirnos y perdonarnos. No dejaste pasar el tiempo, nos ayudaste a entender. Y aquellos que todavía no entienden, esperan, rogamos por ellos, Señor, para que puedan arrepentirse, para que puedan ser sanados. Señor, queremos hacer amigos tuyos, Jesús. No importa lo que digan los demás. Queremos ser amigos. Jesús, dice tu palabra. Úsanos para tu gloria como instrumentos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Tú conoces cada uno de nosotros. ¿En qué parte estamos fallando? Corrige esa parte que no te agrada, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, quizás a alcanzar algo de la mansedumbre de Moisés. A tener algo, un porcentaje de la mansedumbre de Moisés. Para no ofender. Para no ir con todo, Señor. Refrenar nuestra lengua que produce, Señor, solamente al mencionar un tremendo incendio, solamente al hablar, al decir una palabra, desatar un infierno.
Padre mío, ayúdanos. Bendícenos y fortalécenos